Viernes 6 de julio. Ya vamos. 6-6. Vamos rápido. Oye, 6-6. Julio no es el mes 6. Sí. 7. Bueno. Cuarto menguante. Santa María Goretti. Siriaca. Goar. Sisoes. Hoy es independencia en Malawi y en las Islas Comoros. Hábitat del famoso reptil enorme. El dragón de Komodo. El dragón de... Solamente ahí es que está. Es como un lagarto, no alargarto, un lagarto. Enorme, más Sí. grande que un cocodrilo. Y no, y mire, y si la condición de reptil se le da al que repta, es decir, al que se desplaza arrastrando el vientre, pero ese es tan grande que anda como un dinosaurio, así, Cuando o sea, camina. con cuatro patas. Así. Yo creo que es un saurio. residuo de... Eso es un Ese saurio. es un residuo de aquellas cosas que había. Hay algunos animales que todavía están sobre la tierra, que sobrevivieron al diluvio. Sí, Bien, sí, sí. señores, tiene una saliva muy venenosa. Sí, la lengua larga. Bien, señores, un día como hoy, el almirante le escribe a los reyes católicos acerca de las vicisitudes de su viaje, que inició en 1502. ¿Cómo se llevaba eso? ¿Una paloma mensajera o otro barco? Vaya y lleve otro esa barco, carta. doctor. 4 meses. Sí, pero eso que el almirante hizo se parece a lo que hacen algunas empresas o personas que después que le encargan un trabajo, el trabajo resulta más difícil de la cuenta y mandan un reporte de sobrecostos. Ese le pasó igual que a mí, ¿Qué pasó? con el tema de la paleta de ayer que hablábamos. Ah, sí, que le jalaron el bolón y se llevaron los dientes. Yo lo que no sé si fue los reyes a él o él a los reyes, Sí. que le alaron la... Me estaban preguntando ayer que explique el tema de la paleta. ¿Qué tú entendiste de la paleta? No, que hay ciertas Personas, personas que cuando dan algo es como el que da la paleta, que le da un bolón a alguien, cuando el mal lo está disfrutando, llegan, se lo jalan y el bolón aún entero, ¡pam!, le se llevan los dientes de le adelante. lleva los incisivos, Sí. los dientes de adelante. Sí. Y a veces los de abajo también. Sí, eso es como, coge un chin de gusto, disfrútala, coge Yo el tengo un sabor, amigo que me pero hizo- tú no te la vas a comer toda. Yo así. tengo un amigo que me hizo eso. Ah. Me puso a gozar la paleta. Señores, saludamos el regreso para las personas que preguntan mucho por él, del maestro Jorge Julio Solano, Ah, qué bien. romanense que regresa de la urbe. Míralo ahí, llegó el maestro. Se quedó el piano, pero le prometemos Sí. que en próximo diciembre, ya estamos en julio. Sí. Sí. Bien. Maestro, bienvenido a casa. El día de hoy tenemos que el presidente del Consejo de Administración de las Empresas de Generaciones Eléctricas es Rafael Antonio Suberví Bonilla. Empresas de generación. Ah, eso es del gobierno. Esas son Las hidroeléctricas, la de transmisión. EGI, De generación hidroeléctrica, eso es Las presas. Las presas, las hidroeléctricas del gobierno, que aportan una cantidad considerable de A energía. propósito de eso, hoy aparece un anuncio. ¿Sabes que ayer habló mucho el consejo de los hombres de empresa? Sí, Y la prensa tuvo oportunidad de conversar con varios. Una de las cosas que se dijeron está naturalmente destacado aquí en el periódico Hoy. Dice que el empresariado reclama luchar contra la corrupción administrativa y mantener la institucionalidad. También las empresas generadoras dicen, tenemos en venta energía, pero no la compran. ajá, Entonces nosotros decimos que se ponga en precio. ajá. Oye, que se pongan en precio. Porque como la vendían antes, no la pueden vender ahora. No, Por eso es que están tratando de que a Catalina se le compre un guayo.
porque a la yuca se le está pasando. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí. Búscala ahí, la Así que Sonora no, Matancera. no, yo me la sabía por Richie Ricardo. Ah, Era, ya. sí, sí. Entonces, Pues, también tuve la oportunidad de conversar con dos empresarios. Están muy satisfechos y me dieron una explicación. Dice, nosotros los empresarios siempre tenemos cuentas por pagar y cuentas por cobrar. No nos disgusta cuando nos dan la oportunidad de cobrar nuestro dinero. Es decir, cuando hacen las gestiones de alguien que no paga y un juez le otorga la posibilidad de un embargo conservatorio o retentivo o ejecutivo, entonces se sienten cómodos. Los que no se sienten cómodos es cuando ellos tienen que recibir un embargo en la forma que lo están. Me estaba diciendo algo, que ni siquiera esos embargos están dirigidos a proteger los bienes para luego ejecutarlos, que a veces lo hacen con una hazaña tal que destruyen las cosas, que eso no tiene sentido ninguno, que saludan los pronunciamientos de ayer de la fiscal Jenny Berenice, porque muchos no conocen que esa es una organización que los abogados contratan para ejecutar embargos. No es que el abogado, como antes, buscaba un alguacil, 4 policías y 2 tigres, no. Ahora esa es una organización, una empresa que está armada con todos sus permisos, inclusive de armas de guerra. Yo vi uno con una metralleta y tenía permiso, tenía tarjeta de... Bueno, de eso vamos a hablar, de eso, después de las efemérides, porque yo te traje aquí, ¿por qué el PLD se va a quedar en el poder? Pero ¿por qué se debe de ir? ¿Entendiste? Sí. ¿Por qué debe de irse del poder? Sí. Él se ganó el irse. Y que se va a quedar aunque debería irse. Se va a quedar sin duda, pero debe de irse. Señores, un día como hoy nació Fello Suberví, un abrazo a Fello, un político a tiempo completo. Rafael Augusto Bernal Barinas, ese me da San Cristóbal. Hugo Rafael Núñez Almonte. Julián Cerulle, abogado, presidente del Frente Amplio. Muy apreciado aquí el doctor Cerulle. Alex Rafael Santana Rivas. Nelly Nicairac, el oficial superior de la policía, la oficial superior Elvira Ulloa Rodríguez. José Acevedo Trinidad, Yaniré Amalia Robiú Febles, Dorca María Mateo Yovalle, Cherito Gabriel Vargas, ese es el máster, Cherito. Y un día como hoy nació nuestra querida amiga, la doctora Rafaela Moreno. La doctora Rafaela Moreno es médico, especialista en medicina familiar, directora del Centro Médico de Atención Primaria Siglo XXI, que está en la Avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar. Y la doctora Moreno es una profesional de la medicina a carta cabal. Ojalá todos los médicos dominicanos tengan las condiciones de esa joven profesional de la medicina que nosotros admiramos, respetamos, porque todos los días se supera más. Abrazos a la doctora Moreno. Señores, falleció un pionero de la industria farmacéutica nacional. Fue visitador médico hasta mucho más de los 30 años. Fundó en los años 70 uno de los laboratorios más importantes
que hemos tenido en República Dominicana. Medicamentos de fabricación nacional. Feltrex. César Jiménez falleció. Fue miembro fundador de Infadomi, Industria Farmacéutica Dominicana, y presidente de Feltrex. César falleció en el día de ayer. Nuestro pésame para la clase industrial de la medicina dominicana, para su familia, por la muerte de César Jiménez, quien será sepultado hoy. Esas son las efemérides de hoy. En el día de ayer, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, Luis Henry Molina, aseguró que las telecomunicaciones son hoy un sector inclusivo, participativo y conectado, que tiene al usuario y a la defensa de sus derechos en primer plano. En sus palabras durante el acto, el seminario Formulación de Propuestas de Proyectos para la Conformación del Plan Bianual, Molina calificó la iniciativa como una muestra más del compromiso del Consejo Directivo con la participación ciudadana y una gestión, ese es el problema de Henry, que no se le olvide esa palabrita, y una gestión bien planificada y orientada a resultados. Indicó que una de las bondades y enfoques de la institución es la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar social, potenciando la conectividad de las dominicanas y dominicanos. Vamos a oír a Henry, adelante. Del consejero Nelson Guillén y de Fabricio Gómez Mazara, quienes por compromisos previos no se encuentran aquí. Igual excusar a la directora ejecutiva, Catrina Nao, que está de vacaciones, y por eso tenemos al director jurídico del director interino. Quiero saludar también la presencia del director jurídico en su condición de director interino, César García. Quiero saludar la presencia de Metisa Bretón en representación del PNUD. Esta mañana me llamó Lorenzo Jiménez y me dijo que estaba afectado de un virus, porque él iba a mandar lo mejor que él tenía, que era Melissa Bretón, así que ella está aquí con nosotros. Y quiero saludar la presencia de Ana Carolina Franco, quien es la directora de nuestro Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Yo les voy a hacer una confesión. Ana Carolina Franco me escribió un discurso, pero cuando yo llegué aquí vi a todo el mundo y la calidad de las personas que había aquí, la gente tan chula que hay aquí. Yo le voy a pedir a Ana Carolina que lo ponga en la nota de prensa, como que oficialmente yo di ese discurso, pero yo ahora voy a hablar desde lo que yo siento, veo y creo. La semana pasada, la vida me dio una oportunidad, y fue una oportunidad que se creó porque unos años antes el gobierno dio la posibilidad de iniciar un proceso de relaciones con China. Y en el marco de ese proceso, yo tuve la oportunidad de la semana pasada estar en Shanghái y estar en Shenzhen. Yo les voy a contar lo que yo vi. No les voy a contar de Shanghái porque esa es como más famosa. Les voy a contar de Shenzhen, que es la ciudad tecnológica de China. Yo fui a una de las visitas, fui a visitar lo que es los centros de operaciones, tanto de oficinas de desarrollo e investigación, como también lo que son la fabricación de la empresa Huawei. Y descubrí que hay una especie de Steve Jobs o de Bill Gates chino, que fue el que creó Huawei. Yo no puedo dejar de ver cada cara que está aquí y quiero encontrar esa expresión de una dominicana o un dominicano que va a hacer lo que esta persona hizo. Él cogió prestado $5,000 e inició una pequeña empresa. Él estuvo en Europa, vio lo que había en Europa antes y llegó a China y empezó a copiar cosas, pero ya él no copia. Ahora él crea sus propias tecnologías
en términos de software, en términos de equipos, de hardware. Y esta persona, cuando llegamos allá, llegué al edificio de OneWay y yo veo que todo está lleno de cámaras. Y me entra la curiosidad. Entonces me dice, no, mira, lo que pasa, él no, por supuesto, él no me atendió a mí. El Creo vicepresidente. que debe de ponérsele más atención a eso porque el tema de las camaritas y las... Ah, lo del policía. Sí. No, y lo del policía solamente, Sí, y es que ya se critica mucho que hay gente que está firmando. Me da pena porque a veces se deja de dar asistencia a una persona que la necesita por estar tomando la primicia, pero yo creo que con la camarita hay menos posverdad. Sí. Porque la fotografía habla por sí Entonces, que sola. por eso incluso hay muchos carros que la están trayendo de fábrica. Porque eso comenzó en Rusia, entre personas que querían, que parece que tenían cierta tirantez con la compañía de seguros, que los seguros estaban diciendo que las cosas no pasaron así, para rehuir el pago de ciertas reclamaciones, entonces empezaron a andar con cámara en los carros. Hay algo raro, y es que cada vez que hay un aniversario y celebran una misa o un te deum, los que presiden la institución que propicia ese evento, la iglesia le permite unas palabras a la hora del evangelio. Quisiéramos decir que vimos hacia el embajador de Venezuela en su sermón de ayer, con motivo de, lo pasamos íntegro, con motivo de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy nos hacen llegar un evangelio que está muy a propósito de lo que está pasando aquí. En aquel tiempo vio Jesús pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. Era el hombre de la DGI. Ajá. Sí. Sí. Y le dijo, levántate y sígueme. Y lo siguió. Y estando en la mesa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron al lado del maestro y le dijeron, ¿cómo es que su maestro come con publicanos? Porque el que cobraba impuestos siempre ha sido no muy popular, ¿verdad? ¿Verdad? Los fariseos, y los judíos menos les gusta pagar impuestos. No. Los fariseos al verlo preguntaron, ¿cómo es que su maestro come con publicanos? No, entonces Jesús le dijo, ustedes no tienen necesidad de médicos si están sanos, solo a los enfermos. Anden y aprendan lo que significa misericordia. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A propósito de todo lo que está pasando, quiero decir que hoy se anuncia con bombos y platillos que se inicia el juicio de instrucción, que tiene otro nombre ahora, de Odebrecht. Queremos decir nuestra posición, y es que esas personas le va a doler más mi propuesta que 10 años de prisión. Que devuelvan el dinero, que devuelvan el dinero. Que devuelvan. No tiene sentido que se empiece la oposición a cebarse con tranque. Que devuelvan el dinero y después hablamos. Porque así el país recupera los cuartos. Pero vi a los empresarios diciendo que se castigue. Sí, pero acuérdate, no ha habido sangre. No ha habido sangre. Pero también, si ellos entran en eso, es una admisión de culpabilidad, entonces, doctor. que le toque una pena leve, pero que devuelvan todo el dinero. Todo. A ellos no les gusta esa propuesta mía, ¿eh? Hay gente que cogen 5 años por tener $5 millones. Sobre todo que esos 5 años se convierten en 2,5. Sí. Hay personas que tú le dices 5 años o devuelve 5 millones. Dicen, no, 5 millones, 5 años. Porque total que hay gente que está suelta que no le entra un peso. Un señor que estuvo preso injustamente en Estados Unidos
por 17 años o no, una cantidad de tiempo y le van a dar, lo van a indemnizar por una suma millonaria. Y yo digo, bueno, pues entonces que el tiempo que estuvo en prisión, que se imagine que se lo pasó trabajando. Exacto. Ya. Trabajo forzado. Sí. Ajá, y hubo una propuesta más osada de que le descontaran la comida. Mira, dentro del tema ese de que el PLD debe de irse, pero se va a quedar, a mí se me ocurre que uno de los temas es, tú has notado que una cosa es, tanto en todas las áreas, pero principalmente en el área individual, la persona tiene una conducta individual diferente a la conducta pública. Claro. Claro. Hay gente que... Hay gente que tú ves y dice, a mí lo que más me gusta de eso es la espontaneidad de esa persona. Sí. Él es así. Ujú. Alguien me dijo, ¿cómo es que se llama ese actor de color? Murphy. Eddie Murphy, sí. Eddie Murphy. ¿Y cómo se llama el otro que se suicidó, que era Robin Williams, sí. que esas dos personas no actuaban, que ellos eran así? No, sí, sí, se ha dicho que son gente que son así, que son lo mismo que usted lo ve en la calle, usted lo ve donde sea, es la misma persona. Lo que pasa, doctor, el que cuando hay esa dualidad, es que en algunos casos es que son gente que tratan quizás de vivir o explotar de ciertas apariencias. Sí, pero mira, gente Carlos, que se esfuerzan donde en ser más lo que se no nota son. eso es en el problema de género. Mira, una reunión de mujeres y mujeres solas, Sí. o una mujer sola, tiene un lenguaje y una conducta totalmente opuesta a cuando se encuentra en presencia de hombres que no tienen confianza. Y lo mismo con los hombres. Una reunión de amigos bebiendo romo y qué sé yo, que eso es una cosa. Ahora, lo otro es diferente. Ujú. Óyeme, no se te ocurra hoy una conversación de mujeres en un salón o en un baño. Eso no tiene nombre. Pero pasa con los jueces y pasa con los policías. Hay gente que piensa que los jueces son una especie como de santos que están. No, los jueces tienen muchísimo. Y funcionarios. A mí me dijo un funcionario, yo estaré aquí hasta el 16 de agosto del 2016. Ni un día más. Danilo se vaya o no se vaya. Y Danilo lo complació. Y ahora es el principal enemigo de Danilo. Pero él marcó su destino. Pero él fue que dijo, yo estaré aquí. Tuvo los 4 años del presidente en esa posición. Yo me estoy refiriendo al director de aduana. Sí. Él me dijo a mí, yo voy a estar aquí Fernández. 4 años hasta que se cumplan los 4 años. Y me lo dijo 2 años antes, sabía que el presidente lo iba a dejar. Y hoy Danilo no tiene un enemigo como ese señor. Fernando Fernández. Bueno, el PLD ha construido una sociedad nueva en la era del PLD, 1996 al 2000. Después que nos acostumbró a darnos por la mano y a decir quién era bueno y quién era malo, el PLD ha construido una nueva generación basada en enseñar en las escuelas cosas que están contra lo que se dice que están haciendo. Por ejemplo, ejercer el poder imponiendo el egoísmo. El bienestar individual es lo que más le preocupa, el enriquecimiento. Hacer y enseñar cosas malas en todas partes, dejando de lado aquello que podría decirse que es bueno. El mejor ejemplo, el principal problema todos los días es el embarazo prematuro. Señores, pero en las escuelas eso es lo que enseñan todos los días, salir preñada temprano. En las escuelas hay una materia que se llama educación sexual, que le abre los ojos y la curiosidad a las niñas y a los niños para que comiencen a reproducirse. Entonces, ¿por qué no hacen algo que es poner una materia que estudie? Miren, todos los pueblos se componen de hombres y mujeres que tienen más o menos las mismas enfermedades dependiendo del clima que se manejen, tienen la comida, tienen que comer, tienen que evacuar, tienen que orinar, tienen que hacer todo lo que hace un ser humano. Pero hay algunas cosas que son particulares de cada pueblo. Por ejemplo,
Los pueblos tienen lenguas diferentes. En Europa, por ejemplo, solamente en Europa se hablan portugués, español, francés, italiano, alemán, inglés, noruego, sueco, belga, óyeme, ruso, ahí deben haber la madre de todas las lenguas. Tienen también, esos pueblos tienen características como son sus hábitos y sus costumbres. Hay sociedades que permiten que un hombre tenga varias parejas, otros tienen que ser monógamos. Hay sociedades en que permiten que las niñas se comprometan a temprana edad. Hay sociedades en que el hombre y la mujer son exactamente iguales. Otras sociedades primitivas tienen la mujer como un ciudadano o una ciudadana de segunda categoría. Entonces, eso hace que haya en esas sociedades patriarcas, machistas. Hay una que hace ablación del clítoris, Sí, en África. y la cosen. Los dominicanos tenemos nuestra propia forma y particular de tratar el género. El hombre y la mujer son educados de una forma que en las escuelas tiene que haber una materia para enseñar comportamiento humano y comportamiento dominicano. Porque usted no va a tener nunca una sociedad si los que están subiendo no entienden cuáles son los errores y los defectos que tienen que corregir. ¿Cómo es posible que se esté usando como un chiste milenario el de que yo tengo mi gallo suelto y que amarren su gallina? ¿Cómo es posible que en esta sociedad solamente el adulterio es motivo de escándalo cuando la mujer pega unos cuernos? ¿Cómo es posible que una persona se suba a un púlpito a predicar contra el aborto y cuando se baje una hija de María le dice que está embarazada y la manda a hacerse un aborto? Entonces, esas cosas tienen que enseñarse para que... ¿Cómo es posible que cuando una mujer le dice a un hombre, yo no te quiero, y se busque una nueva pareja, el hombre tome un arma y le quite la vida a esa persona porque le dijo, no te quiero? Y no hablemos de si la encuentra antes de que le diga, no te quiero. Entonces, creo que la solución está en colocar no educación sexual de que mire, este es el pipí, esta es la cosita y se pone adentro y hay un esperma. Esa no es la solución, eso es lo que va a crear más problemas. Es decirle al muchacho desde chiquito qué está bien y qué, eso que tú estás viendo en tu casa y eso que te dijeron no es así. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la generación que produjo mayores periodistas. ¿Tú sabes cuál era la principal materia? ¿Cuál? El gobierno de Balaguer es malo. Eso era lo que se enseñaba ahí y esa era la principal materia. Un adoctrinamiento. Y posiblemente fuera malo, pero esa fue la principal materia que se enseñó ahí. Peor que Trujillo era, para ellos, porque era el que le convenía eso. Entonces, ese partido que está gobernando tiene que revisar eso y la otra causa, que es el problema de la justicia. Miren, en la justicia dominicana puede haber un juez malo, incapaz, corrupto, que se aproveche de las fallas de los códigos malos, que ese partido no se ha preocupado, solamente se preocuparon por constituciones que lo lleven y disfrazarla de otros elementos para parecer que eran modificaciones. No, eran hechas a la medida del que todo el mundo sabe que en el 2010 hizo eso.
que me voy, puedo volver, pero así aparento que no soy ambicioso, es que etcétera, etcétera. Y el juez bueno no puede ser bueno porque el código se lo impide. Yo no me explico por qué dentro de los diferentes consejos de la magistratura, consejo de la judicatura, consejo del Ministerio Público, ¿por qué no hay un consejo de profesores de derecho que corrijan los exámenes de los jueces? ¿Cuáles son los exámenes de los jueces? Cada vez que un juez escribe una sentencia, se puede llevar y corregir y decir, mira, esta sentencia, pero no en la corte, no, cuando la lleva una de las partes que no le conviene. No, coger la sentencia, un grupo de abogados que nombre, corríjame, mira, este juez en esta sentencia la aplicó mal la ley. Ahí se ve claramente que él torció la ley. Ahí se ve corrupción. En todas las, eso no se ha visto nunca aquí, que no sea en una corte cuando dicen eso donde las casan, en la Suprema Corte. Sí, en la Suprema o en el Tribunal Constitucional. Constitucional. ¿Por qué no llevan eso a un sitio donde todo ese cúmulo de sentencias que se producen todos los días terminen en un sitio y llamen al juez? Magistrado, ¿usted me puede explicar esa sentencia? No, porque tú sabes, entonces el abogado, usted aceptó una prueba que no existía, usted, cualquier cosa, es el examen, como un estudiante que se examina. Entonces, ¿por qué el PLD yo creo que se va a quedar en el poder? ¿Y por qué el PLD debe de irse del poder? El PLD debe de irse del poder ya en el 2020 porque se acusan entre sí por todas partes. Aquí ayer fue increíble lo que oí. Nosotros oímos ayer una propaganda de Leonel Fernández decir que los demás compañeros son alitas cortas al lado de él. Una tontería, ¿verdad? Dice, no, todos esos candidatos son al lado del presidente Fernández unos alitas cortas. El único predestinado y cosas. Tumba un letrero simulado, ¿verdad? Fue en una fotografía. Porque el principal acusado de Odebrecht debe de ser, no Leonel, no, Danilo. Eso lo está haciendo el grupo de Leonel. Crear un caos para no romper las estructuras mafiosas que ellos han instaurado con los benditos aliados. Mire, en los juegos de azar han creado una serie de contradicciones en que los 4 elementos que juegan decisión en los juegos, que son 4, no 1. Todo el mundo hay un comisionado de juego. En Estados Unidos es turismo que lo regula. Aquí no, aquí está. Y te hablo de juego de azar porque es uno de los 4 elementos de mayor actividad en este país. Lotería Nacional, bancas, Hacienda, autorizaciones, DGI, cobros, y le pone la tapa al pomo un banco que cuando viene a ver dice, me llegó una nota de Interpol que dice que el dueño de ese casino es mafioso y le cierran la cuenta, pero no cierran el resto. Eso se da aquí. Conoce tu cliente. Esa es una cosa que le enseñan los organismos internacionales a los bancos. Y tú no te imaginas las cosas que impliquen conocer ese cliente. Las tarjetas de crédito y el costo de una tarjeta de crédito. Usted no se imagina cómo eso se ha dejado peor que la persona que hacía usura. ¿Te acuerdas? El famoso usurero del 20 semanal. La tarjeta es peor. Te hablan de seguridad jurídica. Los abogados del PLD, que es la única área que el PLD tenía personas capaces. Mire, no tenía un economista para ser gobernador del Banco Central. No tenía un experto en turismo porque se formó dentro de eso. Pero tenía
una docena de abogados que pudieron haber hecho una reforma ejemplar aquí, pero lo único que hicieron fue ocuparse de permanencia en el poder, de continuidad en el poder, de reformas para beneficiarse individualmente de ellas, tanto en el Ministerio Público como en los códigos. Los códigos, todos esos códigos lo que han hecho, que han atrasado y han puesto en libertad una cantidad de personas que cada vez que cometen un hecho dice, ese estaba cumpliendo prisión. Los principales ataques del gobierno vienen del PLD, por eso es que deben irse. Y no hay un comunicado del comité político, ni del comité central, ni de los periodistas, apoyando una gestión de gobierno, de ninguno de sus dos gobiernos. Búsquela. Al contrario, aquí se probó que la Marcha Verde que disfrazaba a Danilo de prisionero, la financiaron empresarios y un sector de Leonel del PLD. En la justicia está el 70% de los principales problemas que tenemos hoy. Seguridad jurídica, seguridad ciudadana, y es una pena que tantos abogados no hayan trabajado en eso. El presupuesto de salud, por ejemplo, usted sabe que el presupuesto de salud alcanza y sobra, pero no en la forma que lo están manejando. Sobra, ¿eh? No estoy hablando del de la seguridad social, estoy hablando de los 30,000 millones de salud pública. Alcanza y sobra. ¿Por qué se va a quedar el PLD a pesar de todo ese desastre? Por esto. Primero, no hay oposición. Y la que hay está muy dividida. Ellos se han encargado de aliarse a un sector grande de la oposición. Y la oposición por empleo ha cedido, sin necesidad, ¿eh? No necesitan ya los PLDistas a los ricos ni a los narcos para que les financien. Tienen más dinero que todos ellos juntos. No necesitan guardia porque lo han llevado a la mínima expresión. Aquí un guardia y nada es lo mismo. Le queda a Danilo y lo están encargando de querer trancarlo, porque ven posibilidad de que él puede seguir, que ojalá sea así, porque yo no veo lo otro, ¿eh? Tienen los jueces electorales, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Suprema Corte de Justicia, todos los estamentos jurídicos lo tienen. Y en el Congreso, en el Legislativo, ya lo de ahí es una dinastía. Miren, cojan los nombres de los legisladores y se van a encontrar con que no solamente tienen mayoría los diputados y los senadores, sino que hay una dinastía de hijos. Ya hay más de media docena de hijos diputados. Ajá. Mujeres, exmujeres, divorciadas de miembros del partido. Yo la nombro. Hermanos y hermanas. Es decir, ¿cómo usted va a desmontar en 6 meses una estructura de ese tamaño? Mira, aquí hay 10 mujeres, novias y exnovias de la cúpula PLDista que están ocupando puestos importantes hasta en la judicatura. Sí, en la justicia. Yo creo que el PLD debe de irse, pero se va a quedar. No más. Se debe irse por todo eso que usted dice. Por todo, se debe irse porque su conducta no ha sido buena. No han gobernado para todos, gobernaron para ellos. Y no lo hicieron bien, y no hicieron las modificaciones. Pero esas son cosas que usted dice que están todas pasando a la luz pública. Que yo digo. Y que se notan. Pero ¿por qué la oposición no decide capitalizar todo eso y aunar un esfuerzo? Porque usted dice también que se van a quedar porque la oposición está vuelta a átomos, precisamente. Te voy a dar un dato de eso. Por los comentarios que nosotros hacemos aquí en favor del gobierno de Danilo Medina, mucha gente llega a la conclusión de que nosotros tenemos cierto tipo de influencia
en este gobierno. No te imaginas tú la cantidad de personas de la oposición que pretenden que nosotros sirvamos de canales para ellos llegar al presidente y solicitarle su ingreso al gobierno o solicitarles favores. O sea que aquí hay una parte Entonces, ¿cómo tú? Pero es mucha, ¿eh? la oposición, o sea, la división entre los opositores no es por quién es que va a mandar, sino por quién puede llegar al acuerdo más ventajoso, incluyendo si fuera un acuerdo con el gobierno. Y te voy a decir una cosa, y esos acuerdos ventajosos a veces le han creado problemas al gobierno porque cuando le dan un cargo a Miguel Vargas en la Cancillería, no se ponen bravos por Yané Camilo, porque la Germán no le importa que la quiten de ahí porque ella la pone en otra parte. Pero cuando le dan la Cancillería con todos los embajadores, eso es un problema que tiene el presidente. O que se lo dieron a Carlos Morales y pusieron a los reformistas. O le pusieron a Mariña en la cooperativa. O a Modesto en el Correo. Cuando ponen un opositor en un cargo, o al hijo de Peña Gómez en la lotería, esos son problemas muy, muy serios. Pero ellos han logrado neutralizar parte de la oposición por él. Uesin tuvo en bienes nacionales 4 años, y cuidado sin más. Y ahora el que está ahí es de oposición. En bienes nacionales, que administra la propiedad pública. Señores, de esto se puede hablar mucho.